Muy buenos días. Tenemos una gran convocatoria el día de hoy. Estamos muy contentos desde la Gerencia de Desarrollo Organizacional, Aplicaciones Internas, por esta tremenda convocatoria. Vemos que es un tema que genera alto interés. Así que muy contentos de que estén acá. Bueno, esta charla, que este año hemos iniciado un ciclo de charlas y también actividades para distintos públicos, es acorde al mes en que estamos actualmente, que es el mes del feedback, o las conversaciones continuas en realidad. Hemos cambiado también un poco el concepto porque si bien hay algunos periodos, algunos hitos del año en que recibimos o entregamos feedback más formales, a lo mejor en una sala o caminando en el parque o en un café, también queremos que estas conversaciones que desarrollamos para mejorar o para optimizar en general nuestro desempeño sean continuas, sean en todo momento, que mejoremos en este caso la calidad de las conversaciones que llevamos, que tengamos claro cuando estamos conversando qué hay de uno, qué hay de la otra persona, qué sucede, digamos, qué tips también podríamos tener para que sea una mejor conversación y mucho más provechosa para todos, tanto para el que entrega, para el que recibe, para que sea un diálogo. Y también para que sea, como les decía, continuo. Entonces, yo los voy a dejar con José Antonio. José Antonio es consultor, ha trabajado con nosotros en la dirección de personas en algunas temáticas relacionadas con el aprendizaje. Bienvenido. Para los que vengan, no sé si viene alguien entrando acá, la primera fila, como siempre, está desocupada, así que los valientes, bienvenidos. José Antonio Lefort, como les decía, es consultor en habilidades para el siglo XXI y creemos que la habilidad de conversar, para colaborar probablemente o también para otras cosas, es una de las habilidades que necesitamos desarrollar en general, ¿no es cierto?, la comunicación. Así que los dejo con José Antonio, quien por el espacio de alrededor de 1 hora y media va a interactuar con ustedes también, así que estén con sus celulares a mano, sobre este tema que es conversaciones continuas para el aprendizaje. Bienvenido, José Antonio, adelante. Hola, buenos días. Primera pregunta, ¿están todos conectados a www.menti? ¿Quiénes no? Ya, los espero entonces. Conéctense ahí a través de la página web. Es bien simple, ¿cierto? www.menti.com y tienen que ingresar un código, que en este caso es numérico, 44654, y vamos a quedar conectados para ir conversando durante toda esta mañana. Es interesante porque ya estamos utilizando una herramienta
que nos sirve para comunicarnos, pero cuando uno tiene audiencias muy grandes, ¿cierto? Como esta, a mí me encantaría ir conversando uno a uno estos temas, ¿cierto? Cara a cara. Nada reemplaza el cara a cara. Sin embargo, con audiencias grandes, ¿cierto? También hay gente que está en regiones escuchando. Vamos a ver que el celular, ¿cierto? Y este tipo de aplicaciones nos permiten conversar también e ir dándonos cuenta de que muchos de ustedes tienen probablemente muchas ideas o han vivido experiencias que les permite compartir lo que es una buena conversación para el aprendizaje. ¿Estamos ok? ¿Sí? La idea es que estén todos conectados. www.menti.com. ¿Quiénes faltan por conectarse? ¿O están todos? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Si alguien va llegando tarde, ustedes por favor le van diciendo www.menti.com y siempre, ¿cierto?, va a estar arriba el código puesto. Efectivamente, lo que dice Beatriz, hoy día vamos a ver el poder de las conversaciones. Probablemente ninguno de nosotros nació conversando como lo hacemos hoy día. De hecho, yo tengo un bebé recién nacido y uno le habla a los bebés, ¿o no? Pero uno no sabe si el bebé le está entendiendo. Sin embargo, el bebé intenta comunicarse, ¿o no? ¿No les ocurre eso a quienes han sido papás, ¿cierto? Mamá. De alguna manera uno trata de interpretar lo que está el bebé básicamente con un tipo de lenguaje que no es digital, ¿cierto? Con palabras de nuestro idioma español, o si es un bebé que nace en otro país, ¿cierto? Con su propio idioma. Sin embargo, uno trata de conversar desde el primer momento y trata de interpretar lo que el bebé está pidiendo. ¿Quiénes son papás de acá? Y mamás, por supuesto. O sea, todos vivieron esta experiencia. Por favor, los que ya tienen a sus hijos grandes, recuerden lo complejo que era reconocer en el llanto, ¿cierto? Si el bebé tenía hambre, si el bebé se había hecho pipí, si el bebé se había hecho caca, si es que se sentía como los cólicos, ¿cierto? Etcétera. ¿No les pasó? Y uno de repente decía, para los que son creyentes, Diosito, Diosito, por favor, ayúdame a ver qué pasa, porque uno hacía todo. La mamá pechuga, no pasaba nada, etcétera, etcétera. Ahí había un intento, ¿cierto?, de nosotros los adultos de poder entender qué nos estaba comunicando este bebé. Y eso es muy importante, porque aunque ustedes no lo crean, cuando uno ya es adulto y está conversando entre adultos, ocurre lo mismo. Y lo vamos a ver ahora. Uno piensa que está comunicando muy bien lo que quiere decir en una relación, por ejemplo, profesional, pero a veces no logra comunicar bien lo que está diciendo. Y viceversa, al ser una conversación, el otro también interpreta aquello de manera distinta y se producen situaciones complejas. ¿Les ha pasado alguna vez o no? ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos ir resolviendo aquello, porque a mí me ha pasado más de una vez también. ¿Ya? Primero que nada, una cuestión fundamental. Quiero que me digan cómo están hoy y espero que respondan con total honestidad, porque es muy importante preguntar cómo uno parte el día. Así que por favor voten ahí cómo estamos hoy, para ver cómo está el ambiente, ¿cierto? Y dependiendo de eso vamos a cambiar toda la charla, ¿no? Son bromas, pero es importante que me digan cómo están. Qué bueno que estemos felices hasta el momento. Vamos, 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 voten. Bueno, 61% está feliz, las votaciones siguen, ¿cierto? Va bajando la felicidad. Un 59%, no, el 60%, excelente. Eh, hay una dura competencia, ¿cierto?, entre la tristeza. ¿Se acuerdan de este personaje? Un 57%, no está mal. Más de la mitad del auditorio acá y de la gente que está conectada en regiones está feliz, ¿cierto?
Hay un 14% que está triste, si uno lo pudiera poner en esos términos, ¿cierto? Un 15% está con miedo, como expectante de qué va a pasar acá, ¿cierto? Hay un 4% que está enojado. Bueno, vamos a tratar de que en la medida que va pasando el día y la mañana se le acabe el enojo. Siempre es importante cuando uno va a iniciar un tipo de conversación como esta, porque esta también va a ser una conversación que uno calibre cómo está el ambiente, ¿cierto? No todos tenemos que levantarnos en el día, ¿cierto? Y estar felices. Sin embargo, tenemos un 58%, casi un 60% que dice estamos felices, ¿cierto? Son emociones estas, y cuando uno inicia conversaciones, la verdad es que están mediando todas estas emociones. ¿No les pasa a ustedes? Esto es una película, pero una película bien interesante de verla como en términos organizacionales, porque cuando nosotros estamos conversando, comunicándonos con otros, la verdad es que estas emociones están siempre presentes. Son casi que emociones básicas del ser humano. Pero es muy importante que tengamos casi ya un 60% de personas que partieron el día felices, siendo las 9:47. Un 58, vamos, lleguemos al 60, no. Excelente. 261 personas votando, ¿cierto? Las últimas parece que están votando no por la felicidad, está bajando. Oye, los que van llegando, por favor, los compañeros les dicen ahí como www.menti.com para que voten y hagamos subir la felicidad en este auditorio. No, son bromas. ¿Ok? Un 57. ¿Por qué partí con este ejercicio? Que es un primer ejercicio. Porque siempre cuando uno va a hacer una charla o va a hacer una clase o hace clase en la universidad o va a hacer un trabajo, ¿cierto?, en equipo a niveles de líderes, ¿cierto?, con sus colaboradores o un trabajo entre colaboradores, yo creo que una pregunta fundamental, ojo, que no la hacía siempre, es preguntar cómo están. Porque a veces uno viene con problemas que no necesariamente son del ámbito laboral, pero que sí tiñen lo que uno va a conversar en ese momento. ¿No les ha pasado alguna vez aquello en que uno, de alguna manera, esto es como cuando uno, el dicho coloquial, me levanté con el pie izquierdo, ¿cierto? Porque tuvo una serie de dificultades en la casa y llega, y el tenor y tono de la reunión no es distinto? Y uno, si tuviera la capacidad de preguntar, y esto es de pequeñito a adulto, y uno tuviera el momento, 3 minutos, incluso para hacer esta pregunta, uno podría decir, ok, ya sabemos que hay personas que están un poco tristes, ¿cierto? Algunos que están angry, enojados, ¿cierto? No sé. Y podría preguntar por aquello para resolver, porque a lo mejor la reunión o la reunión de feedback tendría un tono mucho más propositivo, que es la idea cuando uno está trabajando en organizaciones. Voy a cerrar las votaciones con 277 votos, ¿cierto? Esto es como las elecciones. Y entonces tenemos que un 58% está feliz. Y el restante porcentaje, ¿cierto?, tiene también emociones que son muy importantes de tener en cuenta a la hora de una conversación. Este es un ejercicio simple, uno debe ir a preguntarlo. En equipos más chicos uno conversa, ¿cómo estamos hoy? Y ahí recién inicia la conversación. Porque hay una cuestión fantástica en el siglo actual. Tenemos mucha inteligencia artificial, ¿cierto? Esto es casi que una inteligencia artificial esta aplicación. Pero lo que ocurre es que nada reemplaza el preguntar por las emociones primero que nada. Creemos a veces que somos muy algorítmicos, sin embargo también somos heurísticos, también sentimos y emocionamos en algunos momentos. Y hay momentos de la organización también, que por clima, por cultura, esto es casi una pequeña encuesta de clima, ¿no? No, son bromas. Uno está más propenso a entender tonos, caras, gestos de manera distinta a como le gustaría. Yo hoy día le contaba, ¿cierto?, a Beatriz que amanecí con sueño. Tengo un hijo recién nacido, luego de 16 años tengo un nuevo hijo, es casi como un hijo único, ¿no? Mi hijo mayor tiene 16, mi hijo recién nacido menos de 3 semanas, ¿cierto? Entonces se despierta a la 1 de la mañana, luego a las 3, luego a las 4:30. Y yo, como trato de ser un padre colaborador, no hago lo que típicamente a veces hacía uno, o lo hacía hace 16 años atrás, que me iba a otra pieza a dormir. No, estoy durmiendo ahí, entonces ustedes comprenderán que si uno no logra superar el sueño, yo podría haber estado participando hoy día en una reunión con sueño, a mí al menos con sueño de repente uno está como un poquito más enojado, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? ¿Sí? A lo mejor otros con sueño se sienten más alegres porque les gusta la noche, etcétera. O vienen directo, ¿cierto?, de no haber dormido. Pero cuando uno está con sueño ya hay una disposición distinta, ¿cierto?
Así que me van a perdonar que hoy día esté enojado en esta charla. No, son bromas. Ok. Vamos a cerrar 283 votaciones. Estamos con un buen ambiente. Piensen en estas imágenes y en el tema de las charlas, ¿cierto? De conversaciones para el aprendizaje continuo, en el poder de las conversaciones, etcétera. Porque estas son imágenes históricas. Si uno le gusta la historia, ¿cierto? Ve historia, son imágenes que uno podría decir perfectamente, wow, demuestran lo importante que es la conversación, ¿cierto? Más allá de conflictos, porque detrás de esta imagen hay conflictos, digámoslo, grandes, ¿cierto? Sin embargo, en algún momento, más allá de cuáles vayan a ser los resultados, muchas de estas conversaciones ya se dieron y vimos que hubo resultados interesantes, otras se están dando. El poder de intentar conversar es lo que ha hecho que el Homo sapiens avance. Cuando Beatriz, ¿cierto?, habla de habilidades del siglo XXI y uno habla de la comunicación, ¿cierto?, que es lo central en una conversación, lo que está planteando es que el ser humano siempre, y pregúntenselo ustedes, siempre se ha avanzado en la medida que se ha logrado tener una buena conversación y se llega a acuerdos. Y uno logra entre dos o más personas, ¿cierto?, cuando está en un proceso, por ejemplo, de feedback o en un proceso de feedback en equipo grupal, que hay avance cuando se logran ciertos acuerdos, al menos en los intereses de aquella conversación. Uno de los problemas que vamos a ver cuando uno conversa es que a veces los intereses no los explicita. Miren, solo un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes, bueno, todos eran papás, por lo tanto todos pololearon o pololearon con su respectiva esposa, esposos, ¿no? ¿Cierto? Piensen en los inicios del pololeo, solo en los inicios. ¿No les pasó que en algún momento ustedes, voy a hablar género masculino, querían ir a jugar a la pelota, ¿cierto? Y pucha, la pareja le decía, vamos al cine. A mí me pasó. Entonces uno le decía, es que pucha, es que no tengo ganas. ¿Pero por qué? Si yo quiero ir al cine, etcétera, me decía mi señora actual. No, es que no tengo ganas. Escucha, no tengo ganas hoy día, mi amor. Y se producían las discusiones, porque tú nunca me acompañas, cuando yo quiero ir a ver esta película a ti no te gusta, etc. En estricto rigor se hubiera resuelto esa conversación, que tuve muchas yo con mi señora esposa, ¿cierto? Hoy día ya me conoce mucho más, porque en la medida que uno va teniendo más tiempo se va conociendo más, porque va conversando más. Si yo le hubiera dicho cuál era el interés que tenía o no, ¿cuál era el interés que tenía? Ir a jugar a la pelota. Ir a jugar a la pelota. Yo quería ir a jugar a la pelota, no quería ir al cine en ese momento, pero uno no explicita esos intereses porque piensa muchas veces que puede herir a la persona y prefiere dejar ambiguo qué tiene detrás. Muchos de los problemas que se producen en las conversaciones profesionales continuas, de feedback, etcétera, es cuando no se explicita el real interés que tiene uno y otro en esa conversación y en el objetivo de la conversación. Y vamos a ver más adelante que es una de las cuestiones que hay que poner de inmediato sobre la mesa. Sobre esto vamos a conversar y no sobre otra cosa, porque de esa manera se aclaran muy bien los intereses. Cuando los intereses están sobre la mesa, uno tiene la posibilidad de conversar en la subjetividad misma de una conversación de manera mucho más objetiva. Porque este es el interés, sobre este tema vamos a conversar. No lo solemos hacer, lo escondemos. ¿De malo? No, porque no estamos acostumbrados a tener conversaciones sobre intereses. ¿Ok? Entonces, no sé si le ha pasado que en algún momento, en alguna conversación profesional al interior de esta organización, se chocaba en la conversación porque eran intereses distintos. Y si hacen el análisis, uno estaba hablando, ponte tú, de productividad y el otro estaba hablando de calidad de servicio. Y no se ponían de acuerdo en conversar respecto de un tema primero y luego de otro. Entonces se entrecruzan montones de intereses. Cuando uno tiene conversación sobre muchos intereses, la verdad es que no arriba a puerto en general. Entonces vamos a ver que una palabra clave para tener una buena conversación de feedback, de retroalimentación continua, es que sea simple. Que no combine ni tenga muchos intereses. ¿Ok? La simpleza de conversar, ¿cierto? Sobre un interés y ir despejando temas, uno va a ir resolviendo este tipo de conversaciones. Uno no sabe cómo va a terminar, ¿cierto? La conversación de Kim Jong-un, ¿cierto? El amado líder, como lo dicen en Corea del Norte, con el líder surcoreano.
Sin embargo, fíjense que han pasado 40, 50 años en que no había conversación, en que hubo amenaza incluso, ¿cierto?, entre medio Estados Unidos de una guerra nuclear. Y sin embargo, ahí están tomados de la mano. Fíjenselo en esta pura imagen, el poder de la conversación. No sabemos cómo va a terminar, pero sabemos que existe una mayor probabilidad de que termine mucho mejor de si no hubiera existido conversación, ¿o no? Piensen en esta conversación. Aquellos pueden googlear, uno aprende hoy día de Google si no le gusta mucho esta historia. Estos dos personajes conversaron y generaron un cambio. Usted podrá tener su opinión, para bien o para mal, pero el poder de esta conversación generó al menos que se disminuyera, fíjense ustedes, el arsenal nuclear. Y muchos de los que estemos aquí o hemos viajado, nos damos cuenta que eso para muchas sociedades fue un alivio. Se juntaron a conversar. En una cuestión que aparentemente era inconversable, que era yo sacar tantos misiles o ojivas nucleares, no, yo tampoco, ¿qué me das tú? ¿Qué te doy yo? Y empezó por una iniciativa de ambos. Interesante, ¿cierto? Gorbachev y Reagan. Mao Zedong, ¿cierto? ¿Se acuerdan de él? Nixon, Richard Nixon, también. Ya sabemos cómo terminó esta conversación. Un país cercano, a lo mejor hay alguno de ustedes que viene de ahí. Más allá de la elucubración, ¿cierto?, de las cosas. Porque siempre una conversación va a tener consecuencias positivas, pero también siempre puede que haya consecuencias o externalidades negativas. Sin embargo, visto desde la lejanía, ¿cierto?, de Chile con respecto a Colombia, el hecho que haya habido una conversación, ¿cierto?, y se haya terminado una guerra civil de años, ¿cierto?, entre las FARC y los gobiernos colombianos, creo que es una buena noticia, más allá nuevamente de que siempre hay externalidades positivas o negativas. Entonces el poder de la conversación transforma realidades culturales de países. Mi reflexión y por qué pongo estas imágenes para esta charla es porque si son capaces líderes que administran o gestionan países de generar transformaciones que mejoran la calidad de vida de sus sociedades o de la sociedad a nivel global, ¿cómo no vamos a ser nosotros capaces en el nivel micro de una diada, cuando un líder, ¿cierto?, está dando feedback a un colaborador, de tener una conversación que sea lo más nutritiva posible y no una conversación que sea prácticamente una batalla? Eso es lo que vamos a tratar de despejar ahora y ver cuáles son los tips para aquello. Pero ahora les voy a pedir su ayuda, porque en realidad no tiene mucho sentido que yo esté hablando todo el rato. No es lo que a mí me gusta, no es lo que yo creo, más si estamos hablando de una charla de conversaciones. Entonces, les voy a pedir que piensen en la mejor retroalimentación que han recibido y que indiquen sus características. Ojo, no es necesariamente la mejor retroalimentación que hayan recibido en Telefónica, sino que en su vida laboral. ¿Cuál es la mejor retroalimentación que han recibido ustedes en su vida laboral? Ya sea usted colaborador, ya sea usted líder, recuerde cuál es la mejor retroalimentación que ha recibido y ponga sus características. Escríbanlas ahí y vamos a ver qué emerge. Sinceridad de ambas partes ya aparece, ¿cierto? Directa, honesta, con bueno y malo, oportuna, no tarde. Fantástico. Sincera y clara, simple y directa, comprometida y responsable, cercana y sincera, sincera, explícita, alegre, qué buen concepto, cercana, breve y con objetivos concretos, empática, apertura a las opiniones directa y cercana, con confianza directa, simple, así será, clara, sincera y clara, creo, directa, honesta, con bueno, malo, perfecto, sinceridad de ambas partes, privadas, muy buena. Pequeños reconocimientos de trabajo realizados, mire usted, 360 grados, simple y directa, comprometida y responsable, transparente, cercana, sincera, desafiante, calidad, no chamullada. Esto es interesante, no chamullada, significa que esté preparada. Sobre todo, ¿cierto?, tiene gran responsabilidad aquel que va a dar feedback o que el que está en la relación de dar retroalimentación tiene que preparar. Pero sin embargo vamos a ver que aquel que está en sujeto de recibir la retroalimentación, ¿cierto?, el que recibe la retroalimentación en la conversación también tiene que prepararla. Si se fijan, van saliendo elementos que son comunes.
y no está preparado a esto. Esto es que recuerden su mejor retroalimentación. Honesta y confianza, ¿cierto? Reconocer el trabajo bien hecho. Directa. Fíjense que van saliendo cuestiones entre ustedes que son comunes. Que haya confianza, que sea sincera, que sea directa, sin doble discurso. Sin doble discurso, explicite los intereses. Usted deja de tener tanto doble discurso si explicita los intereses. Si esto de que yo, no, que no tengo ganas, mi amor, hoy día estoy cansado, y en realidad lo que quería era jugar a la pelota. O sea, no es que no tuviera ganas y estuviera cansado. Lo que tenía ganas era de ir a otra parte y hacer otra cosa. ¿Me explico? Cercana y amigable. Directa, más honesta en tiempo y en forma. Estas reflexiones que ustedes están colocando demuestran una cuestión, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que tal como lo dije en la charla, ¿quiénes estuvieron en la charla anterior que yo di sobre aprendizaje continuo, que tenía que ver con habilidades del siglo XXI? Poquitos, son nuevos. Todo el resto no estuvo. Fantástico, porque así estoy repitiéndome con algunas cosas. No, son bromas, no. No, una charla distinta, ¿cierto? Porque la anterior era sobre aprendizaje continuo. A la base de esto, de una buena conversación y una buena comunicación, hay aprendizaje continuo. Uno esto no lo nace sabiendo. Les vayan a llegar, ¿cierto?, de parte del equipo de gestión de personas, estas respuestas. Pero vean solo las respuestas, que las van a tener ustedes después. Pero fíjense qué simple y potente las respuestas y las reflexiones. Lo que les dije, una conversación tiene que ser simple. Y ustedes están planteando que sea sincera, clara, cercana, transparente, humilde, directa, honesta, privada. Privada, miren ahí, ¿cierto? En que te consideren un ser humano y no un número más. Fantástica reflexión. Puede que en una organización tan grande como esta a veces solo nos veamos como números, y ese es uno de los primeros errores claros que uno comete cuando no habla con el otro, ¿cierto? Y solamente habla con el otro en una conversación de feedback en el rol profesional. Porque entiende que, oye, es tu pega, no les pasa esa palabra, estás haciendo lo que tienes que hacer, es tu pega. Yo creo que son las frases más desafortunadas de la vida, porque entonces uno podría trasladar eso a cualquier rol. Entonces uno podría decirle a su pareja, en este caso mi pareja, que hoy día tiene un bebé, no, es que es tu pega cuidar a Agustín, mi hijo es chiquitito, porque eso es lo que tiene que hacer cualquier mujer con los hijos recién nacidos. Podría decirlo, ¿no? No, ¿cierto? No debiera decirlo. Sin embargo, la palabra es tu pega, es lo que tienes que hacer, es compleja y es nefasta, porque en realidad uno no tiene los roles conversacionales o los roles de acción solamente asignados. Es que yo cuando vengo a trabajar o vengo a hacer esta charla, no dejo de ser papá, no dejo de ser hermano, no dejo de ser primo, etcétera. Traigo todo aquello. Por lo tanto, no dejo de ser persona. Lo más potente de una buena conversación es que te traten como persona. Y eso es central, por eso que es muy bueno lo que plantean ahí. Hay un bello libro que se llama Poniéndole rostro a los datos, que no es un libro precisamente del ámbito de la gestión como la que maneja Telefónica, pero un libro bellísimo porque habla de la experiencia que es más grave aún cuando ¿quiénes tienen hijos en los colegios, en colegios hoy día o en universidades? Levanten la mano quienes tienen hijos en los colegios y universidades. Ok, todos casi. Bueno, el libro trata de que en general sus hijos en los colegios y en las universidades no son tratados como personas, son tratados como datos. Entonces son tratados como notas andantes. Entonces de repente su hijo es el 4 para un profesor. ¿Y el 4 qué es lo que significa en este país? El mediocre, entre comillas, ¿cierto? Entonces el libro se llama Poniendo rostro a los datos. En una conversación de feedback y de retroalimentación, usted tiene que ponerle rostro a eso que aparentemente es solo una persona haciendo su pega y generando números y datos. ¿Ok?
Vamos a otra pregunta. Ahora les pido que hagan el ejercicio. Recuerden la vez que consideró que dio la mejor retroalimentación e indique sus características. Y miren, en cualquier trabajo, no solo en Telefónica, o en cualquier situación, supongamos que nunca le ha tocado dar a usted retroalimentación formal en lo profesional, pero en algún momento le dio una muy buena retroalimentación a un amigo, a un papá, a una pareja, etc. Recuerden cuando dieron la mejor retroalimentación que a ustedes los hizo sentir satisfechos. ¿Y qué características tuvo esta? Tenemos una respuesta que dice que cuando dio la mejor retroalimentación, utilizó mucho la escucha y se conectó con la persona. Motivador, es decir, cuando dio fue motivador. Fíjense que tenemos casi lo mismo, o empezamos a tener respuestas similares a cuando recibimos retroalimentación. Aquí estamos reflexionando cuando nosotros, ¿cierto?, dimos retroalimentación y cuáles son las características que me hicieron sentir muy bien porque esa retroalimentación fue muy efectiva y logró conversar sobre el punto. Interesante porque ustedes van a ver después estos resultados, yo estoy viéndolos rápido online, ¿cierto?, mientras van opinando, pero fíjense que las características, tanto como cuando ustedes recibieron retroalimentación, como las características de cuando usted dio muy buena retroalimentación, son similares. Y eso es interesante, suele ocurrir siempre, porque una retroalimentación es una conversación. Por más que haya alguien que esté recibiendo retroalimentación, se está conversando. Y mi sugerencia, ¿cierto?, un pequeño tips, que al menos el que me resultó a mí, porque a mí cuando me tocó dar retroalimentación, créanme que metí las patas 1 y 10 veces, porque en algún momento también estuve en el paradigma de usted es un número, ¿cierto? Usted tiene que hacer su pega nomás. Simple y objetivo y hasta luego. Pero fíjense que después no lograba lo que quería que lograra esa persona. Entonces, yo me recuerdo, y un tips para aquellos que van a dar retroalimentación, pero también para aquellos que la van a recibir. Pero el que va a preparar la retroalimentación, es decir, el que está dando el feedback al otro, debiera, a mi juicio siempre, no es una receta, partir preguntándole a la persona retroalimentada cómo puedo mejorar yo mi desempeño como líder o jefatura para poder colaborar a que tú hagas mejor tu trabajo. Esa fue mi pregunta inicial. No partí yo diciéndole, mira, ¿cuál es su nombre? Juan Antonio, durante estos 3 meses te he observado, mira, aquí y allá, cumplió. No, Juan Antonio, ¿qué puedo hacer yo, tu jefatura, ¿cierto?, para ayudarte y colaborar a mejorar tu desempeño? ¿En qué podría facilitarte? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cambia la conversación o no? Porque en estricto rigor parto preguntándole a él, porque les aseguro que Juan Antonio tiene muy buenas ideas para darme a mí como jefatura, y créanme a mí que la vez que apliqué eso fue fantástico, porque me dijeron muchas cuestiones potentes y se suponía que era una retroalimentación en que yo te daba feedback a ti. Sin embargo, recibí feedback yo también. Independiente que después mi jefatura me evaluaba a mí. Yo recibí feedback de mi equipo. Esa cuestión fue lo más nutritivo del mundo, porque en una conversación profesional en la que uno va a dar feedback, al fin y al cabo de lo que se trata es de que yo colabore, contribuya contigo para que cumplamos unas metas, unos objetivos o unos indicadores. Pero en esa colaboración no eres tú solo, pues estoy yo, si por algo soy líder, etcétera, ¿cierto? O miembro de un equipo. Empatía y perdonar, ser escuchado y ver el resultado, sincero y con resultado efectivo. Eres un colaborador muy valioso para el equipo. Mira qué bonito. Eso es lo que dijo esta persona. Una pequeña charla a los becarios, dice. Información clara, honesta y motivadora. La vez que fue posible acordar acciones de mejora y su seguimiento, el resultado fue muy positivo. Fantástico esto, sí.
Si la conversación tenía un objetivo claro y fue posible acordar pequeñas acciones de mejora y su seguimiento es genial. Nuevamente, tips. No necesariamente usted tiene que aplicarlo, pero cuando uno empieza efectivamente a tener conversaciones de feedback continuas, como dijo Beatriz al inicio, que no solo son en el momento en que vienen los hitos que por obligación tú tienes que hacerlo porque la organización dice se para a la organización 2 veces en el año y hay que dar feedback formal. En realidad eso no resulta mucho. Cuando uno tiene conversaciones continuas, lo que ocurre potentemente es que yo empiezo a generar un clima distinto en el trabajo, en lo que se va logrando y en los objetivos de trabajo. Porque si no, entonces uno actúa como una inteligencia artificial, que es fantástico, pero las inteligencias artificiales, que incluso ya son creativas, no son humanas, ¿cierto? No tienen problemas como nosotros tenemos. Fue bien preparada, pensando concretamente en las personas, con hechos concretos, destacando momentos positivos, oportunidades de mejora, escuchando los intereses de las personas y pensando cómo llegar en conjunto hacia allá. Fantástico. Utilizó los 245 caracteres que permite la aplicación. Genial. Mi recomendación, los planes de acción, si es que la conversación va a arribar a un plan de acción y queda firmado, mira, esto es en 3 meses. Uno de los problemas que ocurre cuando se hacen planes de acciones individuales de mejora es que se hacen planes de acciones inabarcables. Supongamos que tenemos 2 hitos de conversación semestrales. Uno en el mes de junio, ponte tú, que es formal, no sé, en el mes de agosto, pero el proceso de gestión cierra en diciembre. Y yo me recuerdo que se acordaban acciones que en realidad de ocurrir terminaban en diciembre del otro año. Entonces, de una conversación, el plan de mejora individual debiera 1 o 2 acciones que fueran muy bien conversadas y que son factibles de cumplir de aquí a diciembre, si el feedback es en agosto o en diciembre. Porque si no, usted genera una cuestión que es estrés, ansiedad, y lo que va a ocurrir después de la conversación, ¿cierto?, de diciembre, es que no se ha cumplido nada. Los planes de acción individuales deben ser nuevamente simples, breves y concretos, con una o 2 acciones a lo más acordadas. ¿Y por qué 1 o 2? Porque si usted está y tiene un equipo de trabajo, puede que haya distintas acciones o acuerdos, de acuerdo al rol o función, ¿cierto?, que tenga cada uno de los miembros del equipo. Por lo tanto, la sumatoria de acciones, ¿cierto?, o la interacción e interconexión de distintas acciones acordadas con los miembros del equipo va a ayudar a qué cosa? A lograr los indicadores y metas que probablemente tiene ese equipo. Pero cuando uno acuerda 10 acciones en una conversación de mejora, no suele resultar, al menos en mi experiencia. Se torna ingestionable. Solo piénsenlo en esto, cuando los equipos de trabajo tienen acuerdos o planes de mejora en que tiene usted 10 o 15 o 20 indicadores en el año. Es complejo también, ¿cierto? Hay un autor bien potente en términos de lógica de indicadores que decía, cuando uno acuerda indicadores, ¿cierto?, en base a estas conversaciones de feedback, debiera tener indicadores o KPI, si es que le gusta más la palabra KPI, no debiera tener 50 KPI. Esto es como si yo no manejo auto, yo manejo bicicleta, pero en mi bicicleta tengo, ¿cuántos KPI o indicadores tiene mi bicicleta? Pensémoslo en esa lógica. ¿Qué indicadores estaré viendo yo cuando manejo bicicleta? ¿Se le ocurre? Cambios. Los cambios, claro, los cambios de velocidad. ¿Qué otro indicador tendré yo en mi bicicleta? La rueda del estado. El estado de las ruedas. ¿Cuál otro? Cambios, rueda. Frenos. 3. ¿Cuál otro? El casco, digámoslo que es una herramienta. Pero luces, muy bien. 4. Cadena, 5. Y no hay más. Yo ando en bicicleta todo el rato y con esos 5 indicadores, hasta el momento no he chocado nunca, ni me han chocado. Esos son los 5 indicadores propios, digámoslo, de esa organización llamada bicicleta que está en conjunto conmigo. Luego, obviamente, existen los indicadores externos, que no son propios de esta metáfora que estoy haciendo de la organización llamada bicicleta, que son los indicadores o KPI de otras organizaciones. Cuando uno tiene que ir viendo el semáforo, ¿cierto?, el desempeño de los automovilistas, etc. Cuando uno tiene muchos indicadores, se caen los aviones. ¿Nunca han visto el programa de Nat Geo que se llama Accidentes Fatales?
Y uno ve esos programas, me encanta verlos. Uno, he viajado mucho, pero no me gusta andar en aviones. Entonces soy medio masoquista, pero en realidad me gusta entender la lógica de manejar un avión. Y tiene una cantidad grande de indicadores, por eso que va un copiloto, ¿cierto? En viajes largos va más que un copiloto, va un ingeniero, ¿cierto? Y van mirando todos los indicadores. Pero a veces han caído aviones en estos accidentes porque van revisando el manual de contingencia, ¿cierto? Entre revisar el manual se cayó un avión, ¿cierto? Muchos indicadores. Por eso que uno observa que los manuales hoy día de los televisores, ¿cómo eran los manuales de los televisores cuando comprábamos esos televisores grandes? Que tenían como hacia atrás mucho espacio. ¿Eran grandes o pequeños? Hoy día los manuales son una hoja. Porque la gracia de un manual es que tenga ojalá 2, 3, 4, 5 indicadores y empieza a funcionar el aparato. Entonces voy a hablarlo en términos de cuando se acuerden en los planes de acción, ¿cierto? Individual, en una conversación de retroalimentación, un indicador. 1, 2, no más. Si no, la verdad es que no va a ocurrir nada y lo único que va a ocurrir es mucho estrés. Y cuando uno está estresado, la verdad es que ocurre lo que tiene que ocurrir, sabiendo que el estrés es muy bueno. Pero cuando el estrés se exacerba, se produce un síndrome que se llama el síndrome de burnout, o el síndrome del quemado. Entonces, las conversaciones debieran tener eso. ¿Qué vamos a ver hoy día en conjunto? Y ya lo vimos. Esto es lo fantástico de trabajar con este aparato, porque nuevamente, como la anterior charla, parte de la respuesta de lo que vamos a ver lo dieron ustedes mismos. Lo único que voy a poner yo, ¿cierto?, son ciertas notas o énfasis, pero en sus respuestas, en las respuestas que dieron anteriormente, incluso en la primera, que puede decir, ¿y esto qué tiene que ver que nos pregunte cómo estamos? Y hayan votado, ¿cierto?, por felicidad con estos personajes de la película Intensamente, es que una conversación tiene que partir por esa pregunta inicial. ¿Cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás tú? Si usted no genera ese setting, ese ambiente, la conversación va a ir a cualquier otro lugar. Por eso que partí preguntándole a ustedes cómo están hoy, ¿cierto? Y espero, pucha, que los que están un poquito tristes, etcétera, haya cambiado y vaya cambiando aquello con esta charla y los deje motivados, impulsados a entender que cuando hay conversaciones de feedback o de retroalimentación, es la oportunidad de conocer al otro profesional que te está colaborando y ayudando. Porque solo pregúntense esto, levante la mano aquí, no la va a levantar nadie, quien viene a este trabajo o a cualquier otro trabajo con ganas de no hacer lo que hay que hacer. Los viernes no... ¿Qué dijo usted? Los viernes no resulta, dice aquí mi amigo Sergio. Sergio. Pero todos venimos con las ganas de hacer lo que hay que hacer a un trabajo. Por lo tanto, ya desde ese elemento tiene que partir la conversación, ¿no? Todos tenemos ganas de hacer lo que tenemos que hacer. El tema es, y la pregunta es, ¿por qué a veces no hacemos lo que hay que hacer? Y eso tiene que ver con comunicación, con conversación, con colaboración y con esto que Beatriz hablaba de las habilidades del siglo XXI, que no son tal del siglo XXI porque el tema de la comunicación es una habilidad propia del Homo sapiens desde los inicios de que somos Homo sapiens. Pero le llamamos habilidad del siglo XXI porque en realidad son más necesarias hoy que antes. Eso es todo. ¿Qué son estos emoticones? ¿Quiénes usan WhatsApp? Levanten la mano. Todos, todos, ¿cierto? ¿Es una forma de comunicar esto? Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio, porque si estamos de acuerdo con que es una forma de comunicar, es una forma de entablar conversaciones, ¿cierto? Y por lo tanto, al ser una forma de entablar conversaciones, ustedes debieran saber muy bien los significados de estos símbolos. Por favor, ¿qué significa este emoticón?
Esto es lo que se llama nube de palabras. Es como lo que le cuentan a los presidentes de la República cuando están haciendo su exposición en el Congreso. Ustedes están construyendo una nube de palabras. ¿Qué significa? Vamos a esperar más votaciones, ¿cierto? Vamos en 184, pero vamos a ver. Era lo que esperábamos que ocurriera, en todo caso. ...208. Yo creo que la tendencia no va a cambiar. La mayoría de ustedes dice que este emoticón significa ok, pero sin embargo observen, estoy tuerto, dice alguien por ahí. Fíjense lo que plantea otro por ahí. Decía complicidad, coqueto, coqueto, ¿ah? Buena onda, bien perro. Exacto. Sale, vale. Todo bien. No problem. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ok. Es interesante porque si tuviéramos un pleno acuerdo, la mayoría tendría que haber puesto ok, por ejemplo. Pero vemos que tiene distintas interpretaciones. Complicidad, hay algunas más cercanas, eso sí, ok, de acuerdo, son lo mismo, pero coqueto, cómplice, ¿cierto? Se alejan un poquito, estoy tuerto, ¿cierto? Se alejan un poco del uno que es amistoso, let's do it. Ojo, alegría, no sé. Estamos choclo, esto nunca lo había escuchado. Después, por favor, que alguien me lo explique. Perdón, no lo había escuchado nunca. Fantástico. Por favor, al final, que se acerque alguien a decirme, estamos choclo. Capaz que en algún momento yo haya estado choclo. Ni tanto pilli, etc. La tendencia mayor en su nube de palabras fue ok. Sin embargo, hay múltiples otras interpretaciones en este emoticón. Vamos a otro. ¿Qué significa este emoticón? Ojo. Aers. No te creo. Te estoy observando. Te pillé. Desconfianza, ojo guachalín, te estoy observando, no te creo, a ver, hablando Will, sóplame el ojo, alien, conjuntivitis, una enfermedad, fue muy literal,
Sospechosa, ¿cierto? Me creo la roca. A ese que respondió me creo la roca le gusta la WWE. Ok, perfecto. Fíjense que nuevamente tenemos distintas interpretaciones. Vamos a seguir con este juego. ¿Qué significa? Sigan votando, solo que vamos a hacer que la imagen emerja. Va a ser sorpresa. Si alguien me ayuda acá con el compu porque no lo... Se bloqueó. Y este no es mío, es de Telefónica. Parece que no quieren que... Eco. No, ándate presentación. Ahí en el extremo superior. Dale, 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 dale. Sí, sí, dale. Ok. Y ahí donde dice... ahí, donde dice... Ahí está. Listo. Ahí estamos. Te pasaste. Enfermo. Me lo reservo. Papera en el piso. No hables. Muere ahí, guachito. Entero tóxico. Fíjense las interpretaciones. Viene mi suegra ya. Ay, señor. Paloli perrito. Calla, yerco, calla. Sin palabras. Fíjense, la mayoría dice que este emoticón significa enfermo. Sin embargo, hay un montón de otras interpretaciones, ¿no? Vamos al último. No, todavía siguen votando. Ya vamos a esperar. Puede que cambie la tendencia. No. Mejor me callo. Piola nomás. Estoy enferma. Báñate. Báñate, poa. No te puedo contar. Autocensura. Hediondo. Estoy malita. Me tienen restringido. Dice alguien ahí. Opinan. Mal. Perfecto. No cambió la tendencia, vamos al último emoticón. ¿Qué significa este emoticón? Vamos a... Con... Ahí, perfecto. Coqueto. Oye, hay alguien que todo el rato puso, ya tú sabes, mami. Todos los emoticones eran igual. Fíjense, lo sabía, ni idea, coqueto, no te creo, picarón. No tengo ganas, modo frescolín. Llegó el jefe. No, qué lata. No estoy ni ahí. Estoy cachudo. No me parece. Reguleque. Estos 3 votos ya nos vamos acercando, ¿cierto? ¿Por qué habré hecho este ejercicio?
de WhatsApp y con los emoticones. Porque cuando uno establece una conversación de retroalimentación cara a cara, ¿cierto? Puede ser vía Skype, sí, también, por supuesto, pero vamos a asumir que en Telefónica se dan cara a cara, como dijo Beatriz, y son constantes estas conversaciones. Las formales, ¿cierto?, que deben tener hitos de fecha, pero también si uno asume que esto tiene que ser permanente y continuo, como nos les explicó Beatriz, que es el ideal de una conversación para el aprendizaje, ¿cierto?, y para ir mejorando nuestros desempeños y nuestros trabajos, a veces fracasan esas conversaciones porque uno no interpreta el lenguaje hablado, sino lo que está mayormente interpretando en lo que se denomina el lenguaje analógico, es decir, las expresiones faciales. Hice este ejercicio de los emoticones porque en algún momento a mí me ha tocado interactuar por WhatsApp con emoticones. Y yo he tenido que meterme a Google para ver qué significa este emoticón, porque yo me he pasado rollo, así como rollo, así, dependiendo de quién te lo envía. ¿Qué me querrá decir? ¿Por qué? Porque estoy tratando de interpretar lo que significa ese emoticón. A eso le llamamos lenguaje no verbal, lenguaje analógico. Es el lenguaje más difícil de captar. Es el lenguaje más complejo y está presente siempre en todo tipo de conversaciones, porque es el lenguaje que expresamos con el rostro, pero también con el cuerpo. ¿Se imagina usted que usted haya preparado muy bien una presentación, ¿cierto? Pero haya tenido una noche pésima, etcétera, o haya tenido una dificultad de último minuto al salir de la casa, de cualquier tipo, y usted llega a hacer esa conversación o a tener esa conversación? Probablemente va a haber una disonancia entre lo que estoy diciendo y mi expresión corporal, ¿cierto? Y facial. Fracasan muchas conversaciones cuando uno no está en sintonía el rostro con lo que se está diciendo. Y eso es terrible organizacionalmente, porque créanme, ¿no les ha pasado a ustedes alguna vez? Vamos a la posición de recibir feedback, que ustedes internamente, porque no se ha conversado el interés, piensan, me está dando este feedback porque hay que cumplir, porque el rostro y la disposición es como a la rápida. ¿No les ha pasado a ustedes también, que me pasó mucho a mí, y que también es error que yo cometía, en algún momento algún compañero de equipo iba a conversar conmigo y yo seguía escribiendo en el computador? Y me hablaba y yo seguía escribiendo, sí, sí, y tenía la conversación con él, pero no lo miraba. ¿Qué denotaba mi postura y mi hacer corporal? Desinterés. Y probablemente, si ustedes me preguntan a mí, yo estaba profundamente interesado en lo que me estaba diciendo, pero no lo estaba ni mirando ni corporalmente dispuesto a mirarlo, seguía trabajando. Pero el otro lo interpretaba como desinterés. Es por eso los seres humanos interpretamos rostros, fíjense cómo lo interpretaron ustedes. Él cree que ya lo creo, ¿cierto? Johnny Bravo, misterio, ¿cierto? Coqueto. La mayoría lo interpreta como coqueto. Entonces, créanme ustedes, si algún compañero o compañera de trabajo le manda a usted uno de estos, usted va a decir, ¿me está coqueteando? No, ¿cierto? Probablemente porque este emoticón en el contexto puede ser interpretado de manera distinta. Ese es el tema con los emoticones, po. Es lenguaje casi que analógico, no es digital, porque es múltiples interpretaciones. Si bien hay algunas en que estamos más de acuerdo. Fracasan muchas conversaciones para el feedback, para el aprendizaje, cuando el cuerpo y el rostro, la verdad es que están transmitiendo otra cosa que no es, estamos teniendo una conversación honesta, transparente, confiable y todas las variables que ustedes pusieron en antes. Fracasan, créanme. Es por eso que una conversación para el aprendizaje, si van a ser 5 minutos, uno debería estar en cuerpo y alma, como dice el dicho, disponible para esa conversación. Porque a veces uno, sin querer queriendo, mató la conversación por el solo hecho de estar pendiente de otras cosas. Hoy día estamos en una sociedad en que podemos estar pendientes a la vez de 3 o 4 cosas. Claro, sí, por supuesto. Pero todavía vamos de alguna manera aprendiendo aquello. Mientras ello no ocurra, ¿cierto? Esta cuestión de ser multitask, multitarea, lo tienen más los niños pequeños.
nosotros, sobre todo los que estamos acá, los adultos, operamos con que si yo estoy conversando contigo, estoy conversando. Y tenemos que mirarnos al rostro y ojalá denotar una posición corporal que invite y en que ambos estemos en sintonía en la conversación. Porque si tú estás con una cara también de enojada y yo voy a estarte dando el feedback como muy positivo, pero tu cara todo el rato es adusta, yo debiera parar y decir, pucha, ¿qué ocurre? ¿Te fijas? Porque a lo mejor puede que ese rostro adusto no sea producto de que tú estés así, sino que habemos personas que somos más serias, ¿o no?, de rostro. ¿No les ha pasado aquello que usted está conversando, cierto? Este carepalo, no se le remece ni una célula con relación a lo que yo estoy diciendo. Yo estoy viendo su rostro ahora. Sin embargo, es el rostro habitual que tenemos. Y uno debiera, si uno conoce muy bien a sus colaboradores, también saber y conocer esos rostros. ¿Me explico? Pero una conversación eminentemente, créanmelo, es analógica. No es digital. Lo digital es esto, el lenguaje. Ok significa ok, ¿cierto? Pero el emoticón es un rostro. Las conversaciones son eminentemente analógicas y a veces fracasan, sobre todo estas conversaciones de retroalimentación, no por el contenido de lo que estamos diciendo o hablando, sino que por nuestras disposiciones y rostros. Porque uno interpreta aquello. O uno, en estas características, le va a decir, paremos la conversación. ¿Y por qué tú tienes esa posición y ese rostro? Uno no va a hacer eso, ¿cierto? Entonces uno debiera de alguna manera, cuando se apresta una conversación para el aprendizaje de feedback, que es del desempeño, ir como en cuerpo y alma a esa conversación. Si son 5 minutos, estemos ahí los 5 minutos, ¿cierto? En la mejor disposición. De manera de no eliminar el lenguaje analógico, porque jamás lo vamos a eliminar. El lenguaje analógico es propio del ser humano, es irreemplazable y también le da cierto sabor, ¿cierto?, a la existencia humana. Pero sin embargo, bien utilizado ese cuerpo y ese rostro, etcétera, nos va a permitir dar un feedback potente. Por eso pusimos, ¿cierto?, este ejemplo. ¿Qué dice acá? No hay ninguna otra interpretación. Hello, hola, hello, salud. No hay ni una otra interpretación. Es hola en distintos idiomas. Porque esto, a diferencia de los emoticones, es puro lenguaje digital. Inmediatamente usted sabe que le están diciendo hola. ¿Cierto? Entonces no hay interpretación. Es hola, 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 hola. ¿Cierto? Entonces, fíjense lo que estoy planteando yo. Es importante, por eso que la comunicación está detrás, ¿cierto? Esta habilidad de comunicarnos bien está detrás de una conversación de retroalimentación. Porque yo puedo decirte hola, pero con mi rostro puedo estarte diciendo, ojalá que termine luego esta cuestión. ¿O no? Con mi emoticón, ¿te puedo estar diciendo aquello? Entonces, todo el contenido de lo conversado se va al tacho de la basura porque mi rostro y mi cuerpo está, mi emoticón, ¿cierto?, está transmitiendo otra cosa. Fíjense que creo que es el iPhone 10, ya viene con la posibilidad de que tú hagas tus propios emoticones, que te saques fotos. Yo no lo tengo, el iPhone X, y tú hagas tus emoticones propios. Yo todavía no lo tengo, pero me gustaría. Entonces, fíjense a lo que estamos llegando. Pero se terminan conversaciones cuando uno ve rostros o emoticones humanos, ¿cierto?, en que no ves que la conversación fluye. En cambio acá, clarito, comunicación digital. Entonces uno debiera preparar una conversación en dos ámbitos. En el ámbito de lo digital, es decir, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, los objetivos de esta conversación, pero sobre todo en el ámbito de lo analógico. Porque es lo que más nos cuesta controlar. Yo hoy día a las 4:30 de la mañana decía, ¿cómo diablos transmito ganas y pasión por esto? Que me encanta el tema de la habilidad. Si a las 4:30 de la mañana yo estaba despierto. Y estoy cansado ahora. Sin embargo, me apasiona tanto esto que digo, ya, wow, espero con mi rostro estar transmitiendo que esto es importante. No tan solo para Telefónica, sino que para nosotros los seres humanos. ¿Por qué y cómo se complejiza finalmente todo esto en las organizaciones? Porque hoy día tenemos distintos niveles de conversaciones y probablemente, ¿cierto?, las conversaciones para el aprendizaje o el feedback van a estar acá, en una conversación cara a cara. Sin embargo, yo les aseguro que todos los equipos tienen WhatsApp interno, ¿o no?
Y a veces hay sub-WhatsApp, ¿o no? Y a veces hay WhatsApp de WhatsApp. WhatsApp, ¿no? En lo que se comunican otras cosas. Y hay WhatsApp en que uno tiene WhatsApp solo del grupo de compañeros, ¿cierto? Para apelar al jefe, y hay otro en que está el jefe y las conversaciones. ¡No! Se ríen porque puede que sea así. Mire, por lo demás, les voy a contar una historia. En estricto rigor, no hubiéramos llegado a tener esta conversación nosotros acá como seres humanos, mediándonos ahora por un aparato telefónico, ¿cierto? Por un teléfono, esta conversación que estamos sosteniendo, si no fuera por lo que denominamos el cahuineo en Chile. El cahuineo hizo avanzar a las sociedades, porque son conversaciones, comillas, de pelambre, en que hay bonitas historias antropológicas y metidas de patas grandes. Los antropólogos, una de mis profesiones de antropólogo, nunca me gusta presentarme por mis profesiones porque creo que es lo menos relevante, al menos para mí. Pero una historia que nos contaban como antropólogos de conversaciones y de cómo uno mete las patas cuando quiere resolver un problema conversacional. Había una comunidad mapuche hace muchos años, nos contaba un profesor de antropología en esa época, en que la distancia que había de las casas al agua era grande porque no tenían agua potable, había pozos. Entonces, ¿quiénes iban a buscar agua todos los días? ¿Hombres o mujeres? Las mujeres. Entonces las mujeres iban todos los días, los hombres peleando, las mujeres iban todos los días, ¿cierto?, a buscar agua. Y se demoraban 45 una hora en ir, 45 o una hora en llegar. ¿Qué creen que hacían las mujeres en ese momento? Conversar, pelar, etc. ¿Qué creen que hacían los hombres? Porque los hombres, en la lógica, fíjense, nada. No transforme, se me está yendo a otro lado el ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Oye, no, el ejemplo es fantástico, de conversación y cómo uno puede, desde el diseño de un proyecto, echar a perder algo. Entonces, la idea de las autoridades de ese momento, ¿cierto?, de la región, fue, oye, van todos los días una hora para allá, una hora para acá a buscar agua. Resolvámosle el problema y hagamos pozos o busquemos napas subterráneas en el lugar donde está, ¿cierto?, esta villa, este villorrio, ¿cierto?, mapuche. Y se hizo, y se construyó. Y fue una gran solución, comillas, de política pública regional en esos momentos, nos contaba nuestro profesor. Aumentaron los problemas domésticos, aumentaron la no resolución de dificultades entre las parejas, aumentaron la violencia intrafamiliar, etcétera, por haber resuelto el problema del agua. ¿Por qué? Porque en ese lapso en que iban a buscar el agua, las mujeres conversaban de sus problemas, se entregaban feedback y retroalimentación, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y lograban incluso resolver y decir, desde la perspectiva femenina en ese momento, mira, si este gallo está puro tonteando, pero en realidad ya aquí y allá. O sea, ayudaban a resolver problemas. Tú pensaste, como diseñador del proyecto, que habías resuelto un fantástico problema, que era el acercamiento al agua, pero eliminaste conversaciones que eran vital para mantener la armonía de la comunidad. Con eso les estoy diciendo que estas conversaciones que llamamos las conversaciones en el ámbito organizacional, los psicólogos le llamamos conversaciones no formales, las que ocurren en el pasillo. Yo siempre digo, el ser humano, hay un bonito libro que estuvo en estanterías top de ventas en Chile, cómprenselo. Se llama De animales a dioses. Yuval Noah Harari es el autor. Y ahí él muestra los últimos hallazgos antropológicos y arqueológicos que refrendan esto. Lo que llamamos cahuineo, etcétera, o pelambre, ayudó a avanzar a las organizaciones porque se pelambreaba no solo para quejarse, sino que para resolver problemas. Lo que hacían las mujeres era mantener la armonía de esa comunidad. E hicimos esta intervención y se acabó la armonía. Interesante, ¿no? Porque se eliminaron conversaciones de una hora conversando, ayuda, ¿cierto? Entonces lo que quiero decir yo es que por más que digamos
tenemos que generar espacios lo más formales de conversación, también los espacios informales son buenos momentos para dar feedback, ¿o no? También son espacios, ¿cierto?, en los que uno va conversando continuamente. Entonces, no esperen solo los espacios formales para dar buen feedback, ¿cierto?, o darse feedback incluso entre compañeros o pares, sino que ocupen todos los espacios. Yo siempre distingo esto, al menos cuando me tocó ser jefatura. Yo decía a mi equipo, pélenme todo el rato. O sea, todo el rato pélenme, pero en ese pelambre, por favor, que haya soluciones. Entonces, cuando tengamos esta conversación en que yo voy a partir diciéndole a usted qué tengo yo que mejorar, eso se transforma en una cuestión digital con solución para mí, para que me ayudes tú a mí, y yo también voy a tener. Yo tengo problema en pelarme, porque les decía, es distinto que me pelen a que me denosten. ¿Notan la diferencia? El pelambre nos hace, ¿cierto? Lo que llamamos comunicación informal, hace a veces mejorar la organización. El denostar a otra cosa. Yo decía, pélenme todo el rato, hagan su grupo de WhatsApp, no hay problema. Sin embargo, que en ese también la queja, todo, lleve a soluciones para que luego las conversemos. Al menos a mí me resultó, uno logra, ¿cierto?, no eliminar aquello. El problema, pero también lo fantástico, que hoy día estamos en el siglo XXI con todas estas conversaciones fluyendo en la organización, ¿o no? Porque también por Facebook uno conversa, por Twitter, etcétera, por videoconferencia, ustedes están conectados con España, ¿cierto? Son parte de un conglomerado gigante. Hay conversaciones y oportunidades de feedback digital cara a cara, en que uno va a estar viendo solo el emoticón, ¿cierto? El rostro. Entonces, si usted tiene una videoconferencia y va a ver solo el rostro, y usted, chuta, ve que la persona telefónica España, usted está cansado, uno a veces se queda solo con... ¿No le ha pasado alguna vez? Que a mí me ha pasado, pero a veces al resto no le pasa. Que uno se quedó solo con el rostro de la conversación y el contenido como que se fue olvidando. Y después lo único que decía uno, este gallo que es pesado, el rostro, no sé. ¿No les ha pasado? Se ríen. A mí sí. Entonces... Ojo entonces con esta primera distinción que quiero hacer con estos ejemplos. Hoy día el nivel de comunicación se ha complejizado, porque por más que uno diga la comunicación digital, esto, el idioma, nos permite comunicarnos, este tipo de conversaciones tiene mucho de analógico, por más que los canales sean digitales, ¿o no? ¿O no les ha pasado que han escrito un correo electrónico y el otro le ha respondido que, ¿qué te pasa? No, esto no me parece y no sé qué cosa? Cuando usted está escribiendo con un X, porque uno interpreta en los correos electrónicos ¿Qué hace uno con los correos electrónicos? ¿Qué interpreta analógicamente? Interpreta el hablante, los tonos, los énfasis. Por más que la transmisión sea digital, es palabra, ¿cierto? Es castellano, usted interpreta, usted se imagina lo que le está tratando de decir el otro. Y una palabra a veces echa a perder esa conversación de carácter digital, ¿cierto? Porque se interpreta analógicamente. Esto es un tips, una ayuda, ¿cierto? Esto es una rúbrica. Solo les puse el nivel ejemplar. Después al equipo de gestión de personas les podría pasar la rúbrica entera. Cuando yo trabajo en organizaciones, creo que uno debiera trabajar con rúbricas. Esta es una rúbrica de la habilidad del siglo XXI llamada comunicación, que tiene 6 dimensiones. ¿La comunicación tiene más que 6 dimensiones? Sí, pero aquí están las 6 dimensiones claves o core para este siglo. Y pongo el nivel ejemplar, que es el nivel máximo, no el nivel competente, ¿cierto? Estas categorías de competente, básico, no sé qué cuestión. Culminando esto, entonces, uno, cuando prepara un acto de comunicación en una retroalimentación, debería tener presente esta rúbrica, por ejemplo. ¿Cómo está mi comunicación oral? En el nivel ejemplar, fíjense lo que dice. Que uno debiera, y el acto de comunicarse en la retroalimentación es de a dos, debiera tenerla clara, quien recibe el feedback como quien da el feedback. Claridad, ritmo, volumen y articulación son fuertes y mejoran la comunicación. Cuando decimos fuerte, no es que habla así, no, fuertes en términos de que permite que el otro escuche, ¿cierto? Comunicación receptiva, escucha, lectura y vista. Mira, uno tiene que ser capaz en una conversación de feedback o cualquier otra, pero sobre todo una de feedback, de distinguir hechos de opiniones. Esta cuestión es central. Solo las rúbricas son indicadores cualitativos. Hechos de opiniones, porque a veces se transforma una conversación de feedback en conversación de opiniones.
Y ahí estamos fritos, porque hay tantas opiniones como seres hay en el universo, ¿cierto? O en este planeta al menos. Yo creo que hay más seres en el universo. Pero en cambio, una conversación de hechos es una conversación sobre cuestiones fácticas, instrumentos, metas, desempeño esperado, proyectos que tenías que entregar, ¿cierto? Material que tenías que realizar, reuniones que había que hacer, etcétera. Tiene que haber intención de discernir, tiene que haber estrategias de usos de comunicación, y esto es central, se los dije. Si bien todas estas para mí son importantes, comunicación clara para un propósito. Hay que reconocer el propósito y luego organizar y presentar la información para alcanzarlo. El propósito, lo que les dije, de qué vamos a conversar hoy. Y tienes que tener habilidades de presentación, de cómo vamos presentando, ¿cierto?, nuestros argumentos en esta conversación. Esto es una primera herramienta que creo yo que les puede servir. No es la rúbrica entera, puse el nivel ejemplar, pero el equipo va a quedar, ¿cierto?, con la rúbrica completa. Aquí me permito siempre colocar en lo que yo trabajo habitualmente, que es el tema de las habilidades del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque solo vean dónde está la comunicación, que es el tema de hoy. Comunicaciones para el aprendizaje. Ahí, dentro de un montón de habilidades del siglo XXI. Y habilidades del siglo XXI para usted, señor Lefort, y si usted a quién le ha ganado. No. Aquí está James Pellegrino, ¿cierto? Y Margaret Hilton, que hicieron el estudio de metaanálisis más grande respecto de cuáles eran las habilidades del siglo XXI. Que hizo este estudio, le preguntó a empresas, le preguntó a colegios, le preguntó a universidades, a organizaciones, a líderes, etcétera. En Estados Unidos fue hecho el estudio y se les preguntó cuáles son las habilidades que se van a requerir mucho más en este siglo. No es que no existieran, no se requerían en el siglo XX, pero cuáles en este siglo eran las que iban a ser más demandadas por las organizaciones constantemente en cambio y que tenían que ser, por lo tanto, formadas, ¿cierto?, continuamente. Hay tres grandes bloques. Las competencias cognitivas, de la cual para mí la más fantástica es esta, que yo le llamo creatividad colaborativa. Las competencias intrapersonales, ¿cierto? Para mí todas son importantes, pero esta es muy potente, porque cuando uno tiene una autoevaluación positiva, cuando recibe una retroalimentación, es capaz de verlo de una perspectiva positiva, ¿cierto? Y las competencias interpersonales, en la que está, ¿cierto?, en el bloque del trabajo en equipo y colaboración, la comunicación, que es lo que estamos hablando hoy. Pero existen todas estas otras, dicen Pellegrino y Hilton. La buena noticia es que estas habilidades, si yo trabajo una y fortalezco una, la otra no es que se fortalezca inmediatamente y en la misma dimensión, ¿cierto?, o probabilidad, pero empiezan a ser arrastradas. Cuando uno aprende a colaborar con otros, ¿qué está aprendiendo? A comunicarse, porque para colaborar tenemos que conversar con propósito y sentido. Entonces empezamos a avanzar hacia lugares. Este es un poco más el modelo teórico. También les va a quedar. Consejos. Y por favor, los consejos que vienen a continuación, tómenlo como aquello, consejo, ¿cierto? ¿Qué significa que uno da un consejo que tiene que seguirlo de inmediato? No. Lo que tiene que hacer es pasarlo, ¿cierto?, por la reflexión individual, profesional, de equipo, etcétera, y ver cómo estos consejos caben en mi organización, porque cada organización es distinta. Entonces son consejos. ¿Cómo preparar una buena conversación para dar feedback o para recibir? Estos consejos son para ambos lados. ¿Estoy recibiendo feedback o estoy dando? Primero, bueno, ahí están la evidencia, ¿cierto? Si ustedes quisieran profundizar, la mayoría de los textos están todos en inglés. Solo una fe de rata, por favor, que la corregí después, pero no alcancé a corregirla. Este es Garber con B corta, perdón, con B larga, ¿ya? Garber con B larga. Está corregida más adelante, pero... Entonces, ¿qué nos dicen esta sumatoria de autores? Pura simpleza, son 10 pasos para tener una buena conversación de retroalimentación. Ambos preparan. Pero primero, recuerda, dice, el éxito de una conversación a veces tiene que ver con hacer las cosas de manera simple, con evidencias, de manera consistente. Si usted logra, en el primer paso, para este tipo de conversaciones de retroalimentación y de feedback tienen que prepararse ambos. No venga usted, si va a recibir retroalimentación, sin prepararse.
¿Pero esa preparación es prepararse para ir a la guerra? No, po, es prepararse para ir a conversar con base a evidencias. Entonces, para no caer en el tema de juicios, falacias, etcétera, porque si no va a caer en otras categorías, ¿cierto? Que yo he conversado más íntimamente, ¿cierto? Con el equipo de gestión de personas, cae uno en las falacias. ¿Conocen las falacias conversacionales? Hay muchas. Mira, las más recurrentes, la falacia que utilizan la mayoría de los políticos, la que se llama la falacia ad hominem. La falacia ad hominem es cuando, les ha pasado probablemente, la usan mucho los políticos, pero también nos ha pasado. Es cuando estamos conversando sobre un contenido, pero yo no te contraargumento con relación al contenido conversado, ni al propósito, sino que yo te digo, ¿cuál es su nombre? Gloria, es que tú eres muy cerrada. Es un ejemplo, Gloria, perdón. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy conversando sobre el contenido, sobre el propósito, sobre el objetivo, la evidencia? No, estoy utilizando una falacia que es archiconocida, que se llama falacia ad hominem. Estoy descalificando a Gloria. Después existe otra falacia muy recurrente en estas conversaciones, la falacia del principio de autoridad. ¿Cuál es? Mira, no me estáis entendiendo, pero yo soy el jefe. Falacia muy utilizada también, no caigan en eso, porque entonces no hay argumento conversacional, porque entonces se está utilizando la falacia del principio de autoridad. Ojo, que si uno la usara, el ser humano no hubiera avanzado. La falacia del principio de autoridad. A Einstein le decía que no podía, piense usted la historia de Einstein, que no podía proponer lo que estaba proponiendo porque estaba pasando a llevar a una autoridad y una eminencia. ¿Quién era esa autoridad y eminencia de 200 siglos? Newton. Eso le decían. Por eso que Einstein estaba en un cubículo ahí en Suiza marcando patente. Newton, falacia del principio de autoridad. Y esta la inventé yo. Esta también es muy cercana al principio de autoridad, pero es mi experiencia profesional. No caigan en ella. Yo le llamo la falacia de los 20 años, o de los 15 años, o de los 10 años. Entonces, esta es, yo estoy con alguien, con un compañero, con un par, o con un jefe, y el jefe me dice, pero es que mira, ¿sabes qué? Yo tengo 20 años de experiencia. Está perfecto, pero eso me lo dijeron hace 20 años atrás, de verdad, un jefe. Y ya pasaron 20 años, ahora yo tengo los 20 años. Estoy viendo el jefe y me dice, pero es que yo tengo 40 años de experiencia. Entonces nunca hay posibilidad, esa la inventé yo, por favor, reconozca. Yo le llamo la falacia de los 10 años a los 15. Entonces nunca hay posibilidad de conversar en una interacción, porque siempre te va a decir, es que yo tengo 10 años de experiencia, vos perrito, como alguno de ustedes puso por ahí. No hay posibilidad de conversar, ni de llegar a acuerdos con propósito de feedback, etcétera, porque tú todo el rato estás tirando la falacia de experiencia, o de los 10 años, complejo. Entonces lo que dice, no haga eso. Simple, muy simple. Sobre qué, pongan en la mesa, como en el póker. Sobre esto vamos a conversar. ¿Ok? En primer lugar, ¿cierto? Genera un acuerdo sobre lo que se va a hablar. Mira, hoy día vamos a hablar sobre 3 cosas que yo he observado que tienes potente y sobre 3 cosas que tienes que creo yo que hay que mejorar, y me gustaría llegar a un acuerdo de un plan de acompañamiento de mejora con un indicador que nos permitiera mejorar en estos 4 meses que nos quedan. Listo. Pregunta. ¿Tienes tu propuesta respecto de esta conversación? Porque esa es la que preparé yo. ¿Hay algún punto anexo? Hay que hacerlo, ¿no? Porque si no es unilate. Y ya les dije cómo había empezado yo mi conversación. ¿Qué tengo que mejorar yo para poder colaborarte en estos puntos que estoy planteándote? Simple. Ya, esto es fundamental, porque esto es casi que igual que el lenguaje analógico. Oiga, asegúrese que la reunión se produzca. No hay cuestión más frustrante, y ahora me voy a poner en la posición en la que estuve en realidad más parte del tiempo de lo que he sido yo en algún momento jefatura o líder, como subalterno. No hay cuestión peor para uno como recibidor del feedback a que te programen una reunión y después de esta no se produzca. Y a veces ni siquiera hay una explicación de por qué no se produce. Te genera una desazón y una interpretación respecto de aquello. Mire, lo primero que yo al menos interpretaba era, no importa un carajo lo que yo estoy aportando, ¿cierto? Porque en realidad me la ha suspendido 2 y 3 veces.
Si usted va a dar feedback o va a recibir feedback y tiene alguna dificultad, comuníquela, ¿cierto? Como con tiempo, de manera que no se produzca esta interpretación. Incluso, y nuevamente esto digo, es viceversa, ¿cierto? Es una iteración, porque a veces también usted va a recibir feedback y supongamos que tuvo un mal día y no se siente en condiciones de conversar. Sería prudente decir, mire, pucha, jefatura o líder, no sé qué cosa, que podemos reagendar esto con tiempo porque me pasa esto, ¿cierto? Pero asegúrese en el momento en que esté planificada que se produzca, si no se producen desazones terribles. Esto es más importante. Esto es lo que no estoy haciendo yo ahora. No, me dijeron 1 hora y media. Sea breve. Sí, porque si tenemos una conversación que es sobre feedback y vamos a hablar sobre 3 puntos y vamos a acordar otros puntos, ¿cierto? En la misma, antes del inicio, hay que ser breve. Porque si no miren, las organizaciones como esta, pero en realidad todas, viven en función de gestionar muy bien el tiempo. Por eso que tienen que también producirse las reuniones o las conversaciones, ¿cierto? Sean en espacios de café o donde ustedes las planifiquen en conversación continua. Esto es central. Arreglar reglas básicas de la conversación. Mira, no caigamos en falacias, no caigamos en opiniones, vamos a conversar sobre esto, A, B, C, ¿qué me propones tú también como otros temas? Listo. Esta es la que yo más uso. Al menos yo, antes de cualquier conversación, ojo, que es un hábito, no es que yo lo tenga intrínsecamente desde nacimiento, yo nací preguntándole a mi mamá, no. Uno aprende, antes yo no preguntaba, pero uno tiene que preguntar primero. Sobre todo si estás en una posición de jefatura y dando feedback a un otro, pero también desde la posición de yo recibiendo feedback. Debo desarrollar las preguntas como un hábito, son muy potentes las preguntas porque te llevan mucho más allá de lo que tú probablemente habían planificado y emergen cuestiones bien novedosas y potentes. No hay mejor forma que ir aprendiendo a través de las preguntas. Central, lo dijo la Beatriz al inicio, recuerde que toda conversación bien hecha es sobre aprendizaje. Si el aprendizaje, lo vimos en la charla anterior, cuando hablé de aprendizaje continuo, se lo voy a tratar de definir bien breve. El aprendizaje es aquella situación, coloquialmente definido, ¿cierto?, que nos permite cambiar nuestras conductas hacia el futuro. Si bien hay otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje de cosas memorísticas, pero que usted las memoriza, pero no les llevan a cambiar prácticas, sino que lo memorizó y usted dice, oye, entretenido esto que dijo Lefort, pero nunca lo aplicó, usted tuvo un aprendizaje, sí, pero un aprendizaje que no cambia prácticas. Lo que uno debería tener es un aprendizaje que cambie prácticas hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, recuerden que en general estas conversaciones deben ser para el aprendizaje. Y no hay cosa más bonita que aprender. Si uno tiene una conversación desde este contexto, hay una cuestión que es genial. No hay cuestión más bonita que aprender de otros. Y sobre todo, y más aún, si son otros de otras disciplinas o formaciones. Tenga claro qué quiere ganar u obtener. Y esto tiene que ver con el propósito, po. Y en realidad, aquí deberá estar re claro el propósito. Queremos que el equipo le vaya bien. Si al equipo le va bien, le va a ir bien probablemente a la organización, porque el equipo tiene metas. En realidad, es eso. Sea consciente de los límites, se los partí diciendo con un ejemplo, no ponga 10 indicadores o 10 elementos a cambiar en este plan de acción de mejora individual, ponga 1. Hay límites. Pero también hay límites en las conversaciones. Por eso que es bueno tener el propósito. Las conversaciones son para feedback, no es para otra cosa. Esa será otra conversación, ¿cierto? Miren, qué simple, no se esfuerce demasiado. Pues si usted tiene una conversación bien encuadrada, es esa la conversación y no otra. Entonces no va a haber esfuerzos en terminar y hacer otras conversaciones. Y esto es nuevamente una ayuda que les va a servir a ustedes, que es un modelo para dar y recibir feedback, ¿cierto? Ahí están los libros que ha hecho este fantástico personaje, Garber, ahora sí con su apellido. Lo que vive uno en una conversación son puras percepciones. Y ya le dije, cuando uno no explicita los propósitos, los objetivos de la conversación, lo que va a ocurrir es que van a ocurrir puras percepciones de un lado a otro. Entonces, las percepciones más habituales que se producen es que yo voy a dar feedback, si estoy dando feedback, y puedo estar sesgado con relación a ti. Y puedo tener una serie de sesgos.
y tengo que entonces hacerme consciente de esas percepciones. ¿O no les pasa a ustedes que es como en el colegio? Mira, si en realidad todos nosotros somos adultos, pero tenemos hartas conductas cuando éramos niños, y uno no le tenía mala, o no sentía que un profe te tenía mala. ¿No les pasaba eso? Este me tiene mala. Entonces, uno tiene que tratar de eliminar eso en la conversación, porque si no se sesga, y usted está sesgado. Eso le pasa mucho a los que dan feedback. Pero el que recibe feedback tiene otro problema. La capacidad de receptividad de ese feedback. ¿O no le ha pasado que ustedes están percibiendo y diciendo, lo que me está diciendo en realidad, pura lesera? Entonces, el que recibe feedback también tiene que trabajar sobre estos juicios o percepciones, porque aquí están ocurriendo juicios y percepciones. El que da feedback tiene que tener seguridad, es decir, hablar sobre hechos, sobre objetivos, etc. Porque si no, también comete el error de hablar sobre opiniones. Y el que recibe el feedback debe entender que se está tratando de generar una conversación sobre crecimiento. Pero a veces tú dices, esta conversación no es de crecimiento. Y así, experiencia, compromiso, comunicación, metas. ¿De qué me está hablando? ¿Cuáles son las metas? No tengo claro las metas. ¿No les ha pasado que han tenido conversaciones en el que reciben? Pero ¿cuáles son las metas al fin y al cabo? No me comunicaron nunca las metas. Errores clásicos, ¿cierto? En conversaciones de feedback, tanto del que da como recibe, porque están mediados por percepciones. Sensibilidad. Sensibilidad lo hablamos, lo pusieron ustedes los ejemplos. Autoestima, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo constantemente, permanentemente, ¿cierto? Recibo un feedback nunca propositivo, sino que todo el rato es negativo? Probablemente mi autoestima profesional va a estar y mi motivación, etcétera, como recibidor de feedback. Pero ojo, ¿qué pasa si usted tiene percepciones y expectativas mayores sobre aquel que le está dando feedback y no le hizo la pregunta clave? ¿Cómo te puedo yo ayudar? Colaborar en que logremos esa... A veces la sobreexpectativa del que da feedback jode al que está recibiendo feedback. Porque en realidad tú tienes una expectativa de desempeño que es muy... Hay un gap, una diferencia muy grande. ¿Cuál es el rol de un líder del que está dando feedback? Si quiere llegar a esas expectativas de cumplimiento, tiene que colaborar en un montón de estrategias para ir disminuyendo el gap. No se suele conversar sobre esto. Valores. ¿Cuáles son los valores? Aquí debería estar resuelto porque Telefónica tiene unos valores, ¿no? Y debieran ser compartidos y apropiados por todos. Pero sin embargo, a veces se está hablando de valores distintos. Y suele ocurrir. Este ejercicio deberían hacerlo ustedes antes de dar el feedback. Revisar sus percepciones con esas 6 dimensiones y preparar, ¿cierto?, su feedback. Y los que van a recibir en esas 6 dimensiones de recibidor de feedback, prepárenlo, para que tengan claro cuáles son mis percepciones en general, porque les aseguro que si ustedes si yo hubiera hecho la pregunta al revés al inicio, ¿cuál es su peor experiencia de feedback? ¿La podría haber hecho al inicio? Porque les dije, díganme la mejor experiencia en la que recibió o dio feedback. Porque yo creo que siempre hay que partir por lo positivo, pero les aseguro que si hubiera hecho la otra pregunta, también me hubieran puesto razones. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es partir con un montón de juicios. Si uno tuvo muy mal feedback en algún momento del mismo jefe actual, pero el jefe puede cambiar o no, podemos cambiar, todos podemos cambiar. O bien usted como jefatura recibió mucho rechazo de aquel al que le dio feedback, uno entra sesgado de inmediato a la conversación, ¿o no? Entonces, el ejercicio es que ustedes hagan esto y vean cómo vamos con mis percepciones, mis juicios a esa reunión. Por eso se habla de preparar la reunión. Se prepara. Esta última pregunta es central para mí, estimados. Con esto quiero cerrar. ¿Qué aprendimos hoy? Que es como cierro cualquier conversación de feedback. Cualquier conversación de retroalimentación debería ser, ¿qué aprendimos hoy? Me gustaría que pusieran ustedes qué aprendimos hoy. Y ojo que lo pongo en plural, porque yo con sus reflexiones también aprendí hoy día.
Gracias. Dormir bien antes de presentar, es verdad. A ponerle cara a los datos. Muy bien, fantástico, así es. Efectivamente, alinear expectativas, entre otras cosas. A valorar el tiempo, así es. A empatizar. Que sea clara y breve. Muy bien, claro. Los errores comunes en las conversaciones continuas. Claro. Focalizar. ¿Qué pusieron, por favor? Ah, que mi... Oye, mensajes no, por favor. Póngalo en positivo. Ay. Prepararse, muy bien. Que existe interés sobre este tema trascendental para ambos lados. Claro que sí, por supuesto. ¿Cómo obtener un mejor resultado entre jefatura y colaboradores? Me alegro porque esto era el objetivo de la conversación de hoy. No pudimos conversar cara a cara, ¿cierto? Porque hubiera sido uno muy lento, pero les van a llegar esto porque en realidad las reflexiones que ustedes hicieron al inicio, como las reflexiones que hicieron al final, son las potentes. Ya antes de que terminemos y mientras van saliendo, porque van a terminar conectados, les quería dar primero que nada las gracias por escucharme y por escucharse ustedes más que nada. Porque en realidad ustedes nuevamente, al igual que la primera charla que hice, ustedes hicieron el contenido. Lo único que fue refrendándose es que lo que ustedes plantearon al inicio es lo que se debiera dar en una buena conversación, ¿cierto? De feedback. Les voy a dejar una última lámina que la pueden contestar mientras van saliendo. No sé si Beatriz queda, ¿ya? Entonces, miren, viene esta, perdón, no sé si es esta y me salté mucho. No, ahí está. Es la antepenúltima. Ah, no, vamos a esperar a que terminen de escribir ahí porque vamos en 199. Siempre en estas charlas, a pesar de todo lo aprendido, quedan dudas, preguntas. Por favor, háganmelas. Antes, en una charla uno pasaba papelito. Créanme que uno no los leía porque se armaba una montonera de papelitos, ¿cierto? Hoy día la tecnología nos permite preguntar. Y una vez que lleguemos a los 210 más o menos, voy a pasar a la última lámina en que ustedes me van a poder hacer preguntas. Lo que voy a hacer yo, exposa esta charla, ¿cierto?, es conversar con el equipo de gestión de personas para ver qué otros materiales, cuestiones les puedo facilitar para que uno profundice mucho más en esto. Yo siempre digo, una charla es como una buena película o una mala película, pero ambas tienen un problema. Una buena película uno la comenta harto rato y a veces te cambia la vida y tú la reflexionas. Pero es una buena película, y ahí quedó. Una mala película te olvidas rápidamente. Por eso que las charlas debieran continuar con algo que es un poco lo que continúa después con el equipo que está permanentemente trabajando con ustedes y por eso las preguntas, siendo consciente, son muy importantes. Voy a cerrar en 210 y vamos a ir a la última mientras Beatriz ahí les va a hablar. 208, ¿cierto? Y 209. Vamos. Y se fue alguien al... Y ahí estamos, ya. Preguntas post charla. Escriban ahí todas las preguntas o consultas que puedan tener respecto a este tema. Y ahí yo las voy a guardar y las voy a compartir con el equipo. ¿Sí? Un aplauso para José Antonio.
Qué bueno que haya sido de esta manera el tema de las preguntas post charla, porque en realidad no teníamos más tiempo. Solamente quiero darle 3 mensajes finales al terminar esta charla. El primero, contarles de que estamos conectados con regiones, me olvidé decírselos al comienzo, así que un saludo a la cámara para regiones. Hay aproximadamente 100 personas conectadas en regiones. El segundo mensaje que les quiero dar es para el que dijo ahí que esta charla también sea para el jefe. Les quiero contar no solamente que aquí hay muchos jefes, sino que también un 90% de jefes, de líderes de esta compañía también asistieron a un taller, que no lo hizo José Antonio, pero José Antonio nos ayudó también y se llevaron varios de estos tips y lo hicimos practicar. Así que ahí transpiraron, tuvieron que hacer feedback, así que para que no digan mi jefe no estuvo acá, mi jefe no sabe de esto, sí lo saben. Y el tercer tip es que tenemos un formulario al cual ustedes tienen que entrar entre personas y en ese formulario, para los que no lo hayan hecho todavía, por favor, saliendo acá, vayan a entre personas y busquen el formulario que es de conversaciones para el aprendizaje y en ese formulario van a tener 4 preguntas para preparar. Hoy día una de las cosas que vimos es que hay que prepararse, ¿no es cierto? Entonces ustedes preparan también su feedback con esas 4 preguntas, que es los logros que he tenido en el último tiempo, en qué me voy a enfocar en el próximo tiempo y me se olvidaron las otras 2. ¿Qué dificultades he tenido y qué he hecho yo para superar esas dificultades? Y qué apoyo necesito también de mi jefatura. Así que esos eran los 3 mensajes, la gente de regiones, y los jefes y obviamente el 4x4. Bien, esas preguntas entonces nosotros las vamos a ver ahí, cómo se las vamos a poder responder también. Así que muchas gracias a todos ustedes y que nos vaya muy bien este mes.